Nosotros estábamos buscando una planta que nos recomendó un vecino que dice que él le llama sombrillita. Sí. Y nosotros decíamos, eso creo que es almendra en Cuba, o sea, eso que se rompe y le comes la semillita. ¿Comen esa? Acá no se come. Hemos llegado aquí al vivero de Santísima Trinidad en Asunción, Paraguay. Y también buscar alguna planta que podamos sembrar y nos dé sombra. Ah, descubrimos la de Jorge Tadeo original, la blanca, aquí está. Voy a arrancar una hojita para ti. ¿No quieres ver aparecer a Jorge Tadeo? Tú no sabes lo que hacía Jorge Tadeo cuando te comía las mamás. Porque en Cuba se le dice malanga, acá no la conocen. Y dice que encontró la planta. Vamos a ver si es verdad. A mí me parece que esa es la malangueta de jardín que no da malanga. No veo la sombrillita que venimos a buscar. Ellos le llaman sombrilla a la mata de almendra, porque arriba, si la vas podando, forma una especie de copa, ¿no? Como si fuera una sombrilla así y da mucha sombra. Ellos constantemente están buscando la manera de tener sombras. En su variedad, pero nosotros no la utilizamos acá. Le agarramos con una piedra, rompemos el cascarón duro, sacamos. Tiene una nuez dentro, que es la misma nuez que tiene en el helado. Tiene forma así de alargadita así adentro, la semillita, suavecita, con forma cremosa, muy rica de comer. Eso es almendra. Vamos a ver. Bueno, Yo le digo sombrilla de playa. sombrilla de playa se llama, a veces es porque estoy. Vamos a ver de cerca. Dale. Pero estas serán como las de Cuba, se comerán. Habría que romper algunas. Y junto con ese árbol atrás se va quedando nuestra eterna duda sobre qué cosa era el árbol de la sombrilla. A ver, ese es aloe vera Sábila. o sábila en Cuba, en Cávila. Se utiliza para la cara, como remedio también. ¿Como remedio para qué? Acá más para la cara y eso. Para la La cara. cara la pones en agua y te tomas esa agua, es buena para el Por estómago. ejemplo, acá se usa para cuando te quemas. La piel. Para cuando te quemas o tenés algo eso. Pero en Cuba se hace cuadraditos y la Y gente se lo consume para la vesícula, para el páncreas, para las úlceras estomacales. cuadraditos pequeñitos y se la tragan como si fueran un remedio. ¿Segura? ¿Segura? A la gente que están viendo este video, por favor, Este está acá, pero yo sé que hay plantas que se ven. Este es otra. Si no, esta es ornamental. Ornamental. que alguien nos diga de todas las plantas que han ido viendo cuál es la malanga que se come en Cuba. Hay que averiguar primero a qué le llevamos malanga y en la descripción del video ahí nos haga un comentario. Seguimos avanzando por este caminito que nos dice que nos lleva hasta el río. El río Ucuy, algo así, Ucuy. Ya, también tiene una fruta comestible. ¿Cómo es la fruta? Alargadita y amarilla. Y se come la pulpa. Se me olvidó. Canitel. Canitel. Sí, sí. Canitel. Alargadita y se come. Canitel. Bueno, cualquier problema de error en lo que estamos diciendo, Rectifiquen. ustedes que son los que están viendo el video, se encargarán de rectificarnos. No, y que todos los países no tienen El mismo nombre para todos. ¿no? De milagro no hemos visto acá una mata de plátano. Ah, este es el arroyito. Dice ella que pasa, pero pequeñito. Que la Y que naciente es la está más naciente. arriba. La naciente Fíjate que está es más muy arriba. pequeñito y como ven, está un poquito hacia atrás. Ay, chocamos. Tiene un puente. Y vamos a ver bien la naciente. Si no me caigo el puentecito. De aquí comienza el arroyo que sigue después creciendo y Viene de allá. viene hacia allá. acá. Pero él va creciendo en volumen y finalmente termina en un gran río. Aquí tenemos como una posetita. Bueno, ya aquí un poco como empieza a darme miedo de ir para allá. Vamos a ver, ¿qué cosa es esto? Pero
con una pila de troncos alrededor. Pero viste, son enormes estos viveros y de aquí ellos van sacando hacia adelante, hacia la acera, todo Lo que está en venta. lo que está en venta, ¿no? O lo que se va a vender. Mira una mate de plátano, No. mírala, ¡Ay! a acercarnos. Tiene un racimo y todo, pero ese plátano es el plátano verde normal, no es... Ey, se me parece más al gordito ese que hay en Cuba, ahora se me olvida cómo se llama. Y al lado tiene dos chopitos más que van creciendo. Le arrancaste una flor. ¡Que no lo arranqué! Sí, Estaba caída, yo no arranqué. Estaba caída. Este, por ejemplo, le hicimos aquí. ay, tuve todo. Ahora va a ponerle una multa y cobrarle la planta. Bueno, como han podido ver hasta ahora, innumerables de comercios llenos de plantas. Vamos a hacer una pausa y vamos a irle mostrando calladito toda la cuadra que es hasta allá lejísima. Qué belleza. Qué hermoso lugar. Mira, me llama la atención. Hola. Esta, qué linda. Mira qué hermoso esto. ¿Y eso es un bejuco? No. ¿Cómo se le llama esta planta? Nosotros le decimos batata amarilla. ¿Eso es un bejuco de boniato? ¿En serio? Sí. Batata boniato. O sea, tú la sacas del campo, la pones en una maceta y es hermosa. Está bueno Sí, eso. pero mira, esta es otra cosa. Esto no. Otro color. De verdad. ¿Cuál es? Esta. Eso es ají. Ají en miniatura. Sí, ¿Un eso bonsai? ¿O es una especie diferente? es- Eso es ají. Es planta ornamental, pero es ají. Y aquí hay mucho bonsai. ¿Todo esto es bonsai? Todos esos son bonsai, mira, chiquititos de plantas grandes. Tú sabes el trabajo que cuesta y el tiempo que lleva hacer un bonsai. ¿Ves? Le echan arroz, ¿eh? ¿Qué? No, parecía arroz de lejos, son unas piedritas blancas de parecía. Esas son las piedritas esas blancas. Pero eso es un mineral. Mira esta que bella. Esa qué hermosura. Mira esa que linda. ¿Tú no hablabas de claveles o algo así? Ahí hay de sobra. Unos peñitos. Vivero Catlón. Esta se usa mucho en los centros, los jardines en Cuba. Esta. Y esa la tienen que hacer. Y si no tienes césped y tienes tu patio en tierra pelada, pues puedes aquí, señores, comprar tu césped. ¡Ey! Vaya, si tenemos para comer y todo acá. A ver, torta helada por porción, crema, 3 leches, ensalada de fruta y medialunas. Bueno, aquí vamos a almorzar algo hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí veo que están bajando césped. O sea, no tienes que tomarte el trabajo de sembrar las plantitas, ya tú lo pones ya. Aquí son por cuadraditos, son cuadraditos, más o menos de 20 por 20 centímetros aproximadamente. ¿Cuánto vale un cuadradito de eso? 20.000 el metro. ¿Y cuánto lleva un metro? Debe valer 5 por 5, 25. ¿no? 16 cuadraditos.
Ah, entonces son de 25 centímetros por cada lado. Para que sea más o menos. Mira cómo preparan aquí, traen de los camiones del campo, ¿no? Me imagino que muchas personas vienen porque se vende mucho el pasto. Pasto real. Aquí no es pasto sintético. Bueno, a ver si permiso vamos a seguir. Muy lindo, muy lindo. Van a salir en YouTube. Gracias. Y bueno, así quedó nuestra camioneta después de el transporte de la hierba, de los cuadraditos de hierba. Esto acá está lleno, pero lleno de macetas. Es increíble. Esta es mi pareja, esta se llama Patri, venía acá a una foto acá. ¿Están de acuerdo? Esta es mi lapa. Un besito. ¿Están de acuerdo salir del canal de YouTube? Miren, amigos y seguidoras del canal, Mira acá está mi limpiadora, Awi. cuánta vasija de barro, qué variedad. Increíble. Increíble, increíble. Aquí hay para todos los tamaños y los gustos. Y esta acá, de hormigón, de cemento. Fibro cemento. Fibrocemento. Así que si ya saben, si necesitan una maceta para su planta, vamos a hacerle marketing a estas personas tan agradables. ¿Cómo se llama el local? Santa Rosa. Santa Rosa, local Santa Rosa, voy a poner, porque su sede principal está al frente ahí. ¿Cómo es? Rosa del desierto, mira cuántas variedades hay, mira todo eso son variedades. Todo eso, mira aquella roja. 20 años más. 20 años. Todo el tiempo florece. Amigo, para el canal de YouTube, ¿cómo se llama usted? ¿Yo? ¿Mi nombre? Sí. Ariano, vas a estar en YouTube. Entonces, tenemos que esta lleva 20 años. ¿Y por cuánto se vende una así? 1.300.000 guaraní. Eso viene siendo unos casi $200. Y este, igual, hermoso. Esto es increíble. Me dejó loca. Mira esa, qué variedad. Esa en Mira Cuba esta. no la hay. Mira esto. Eso en Cuba no la hay. Yo no la he visto así. Esta, por ejemplo, ¿cuántos años tiene? 10 años por ahí. 10 años. Mucha dedicación, mucho tiempo para lograr. Aquella me dejó loca. Mira esa. Son más bellas. Increíble. Vamos a sacar la flor. Mira la flor. Bueno, amigos y seguidores del canal, si quieren comprar un bonsai, una flor, un arbolito, Rosa del desierto. rosa del desierto, de más de 15, 10, 15, 20 años de antigüedad, También, plantines. Colores rojo, blanco, matizado. pueden acercarse aquí sobre el vivero que está en el distrito. Este es el kiosco. Van a ser más que atendidos. Lunes a sábado. Lunes a sábado. Increíble. Mira estas, qué colores. Mira esto. Mírale, Yani. Está mirando. Eh, ¿Cómo se llama ese? Mini mariposa, ese es Mini mariposa. orquídea mini mariposa. Mira las de acá, Qué belleza. color más vivo. Mira eso. Yo no sabía que existía. Vaya, primera vez en mi vida que veo tanta variedad de flores tan hermosas. Yo me he quedado hoy. Mira atrás de ti. Tira la cámara. Wow. Mira eso. Pasa por aquí adelante para que no. Sí, sí. Y estas son las semillas. no, abono. Fertilizante Abono. para floración, crecimiento. Fertilizantes. Si yo me quedé aquí no caminé más porque me quedé loca. Fruta pitaya. No se ve bien. Pitaya. ¿Y qué es De eso? las tunas. Es una fruta de las tunas, que es muy buena Ah. para el Le cuerpo. le echa la fruta roja. Sí, sí. todo que rojo, pero sale eso de esta tiene planta. blanco y Sale rojo. de esta planta. Sí, de la tuna. Pero eso es solo ornamental o se come. Se come, se come. Se come. La única fruta Ah, la de tuna. Si he oído hablar de la tuna. Esto me dejó loca. A mí esa fue la que más me impactó. Sí, enamorada de ¿Cuántos Ponce. años tiene esa? Ese por ahí tiene 12 años por ahí. Está a 600.000. 600.000, no está mal. No llega a 100 dólares. Va y se enamora de... No puedo porque si no. El Bueno. viaje no puedo dejarla sola. A mí no me gusta ni Acá puede animalito dejarle ni a- plantita. Su No, pero- salida, ¿no? Puede para que cuide. No.
Bueno, como pueden ver, ahí hay muchas más. Voy a acercar la cámara. Muchas más hierbas. Después tenemos sacos de abono. Mucho abono. Estas flores son reales, esto no es plástico. Se ve abrir acá. Parece plástico. Parecen de plástico. Mira, aquí ya están preparaditas ya para regalo, ¿no? Bueno, acá estoy comprando las ciruelas, son 4 por 10.000 guaraní, es equivalente a $1.50 aproximadamente. No sé cuál escoger. Dime tú cuál es, al azar. No, esa no. ¿Eh? ¿Cuál? Esa no. Digo, estaba A ver. marcadita o la otra estaba marcadita, no sé cuál. ¿No? ¿Estaban bien? Sí, también. Este que se ve de más verdecita de esta, una ¿Cuál es la diferente. mejor? ¿La más oscura o la más clarita? La más oscura. La más oscura, la más dulce. Sí, porque No, vamos a llevar una así media para poder dormir. Bueno, tenemos ciruelita. Ciruela le llaman acá, ¿no? Vamos a mostrar. ¿Y cómo se come? Ay, no entiendo ya. No, pero hay que lavarla primero, ¿no? ah, mira, tiene ahí si para... tenemos aquí para lavarla y todo. Ahí está bien ya. Gracias. Vamos a probar a ver a qué sabe. ¿Sabe? A la ciruela cubana. ¿En serio? Pues solo que más grande, una masa esponjosa así, un poquito durita, pero increíblemente sabrosa, sabrosa. Primera vez que la como en mi vida. Gracias. Bueno, ahí la acaba de lavar. Seguro está animándose a comer alguna. Ya vámonos. José, vamos pues. Yani, ¿qué tal te va con tu ciruela? ¿Cómo es? A ver. Diablo. A ver, muéstrame lo que has comido. Rica. Acá me cabe la duda, no sé qué pudiera ser esto. No tengo idea. Igual, en los comentarios pueden decirme porque no sé. Este es el clavor. ¿Te acuerdas de Leonardo Fabio? Clavel. Leonardo Fabio decía, ¿qué es mejor, un clavel o una rosa? O quizás simplemente, ¿cómo es? Te regalo una rosa. Pero tú sabes que el clavel me parece más lindo. Aquí lo veo, no sé si idea mía, sí, hay dos tonos. Está este frusia y uno naranja brilloso. Y estas son las flores de lila. Y aquí estamos debajo nuevamente de matas de almendra o sombrilla como le llaman ellos. A ver. ¿Ves algún masito por ahí de almendra? Yo creo que este no es el tiempo. Aquella es el que tiene, la otra es la que tiene. Bueno, aquí vamos entrando. Vamos a ver qué comemos hoy. Tallarín de pollo. Vamos a un canal de YouTube. Ya. Tengo salsita de carne, que sería el estofado. Estofado. Tengo mondiola de cerdo. Ah, un bistec, ¿no? Algo así. Sí. Tengo fideo a la crema. Arroz con queso. Arroz queso. Mami,
No sé, lo que tú le... Vamos a agarrar la mesita que hay en la esquina allá. Acá. Aquí está la señora. ¿Qué tal la comida? Rica, rica, ¿eh? Delicioso. Voy a empezar a comer. Chao. Me dijiste que eran 20.000. 20.000. Y Sí. vamos a necesitar la cartita. Sí, a mí les quiero decir La platita de almendra. Sombrilla playa. A ver, acércate, ¿cuál la agarro? La de atrás, ¿Cuál? Esta. la maldita. Esta. agárrala por el tronco. Agárrala por el tronco. Ya me peleé ya. ¿Qué te parece? ¿Vamos a comer Perfecto. almendra aquí o no? Bueno, Quiero probar la vida. A ver qué tal sabe. Allá se tiene que probar blanda de almendra acá. Bueno, señorita, ¿cómo? Nada. Ada, mucho gusto. A ver, ¿tú también tienes la tierra? Sí. No. No, traiga, acá tipo traen. Acá tierra todos los días. Bueno, chao amigos del canal. Con esta compra terminamos el video de hoy. Cualquier duda, sugerencia, cualquier error de los nombres de la planta, por favor, comuníquenos y escríbanos abajo en la descripción. Hasta un nuevo video. Chao.